En este programa de estudio de educación secundaria con mención en filosofía y religión, tenemos el tema Palestina en tiempos de Jesús. Saludarlo, querido profesor, a usted en este día, así que vamos a entrar a poder compartir este tema. El tema que tenemos el día de hoy, como dice en esta información, Palestina en tiempo de Jesús, vemos cómo se desarrolla esta tierra dada por Dios al pueblo de Israel en esta franja, en este espacio de 100 kilómetros en la parte inferior, de 50 kilómetros en la parte superior, y en la parte vertical, en altura, tenemos 220 kilómetros. Este espacio, he querido poner esta imagen para poder situarnos en este espacio, en esta franja, que de una otra manera tiene forma tan importante, en esta forma angosta. Entonces, esta Palestina en tiempo de Jesús se divide en tres partes, en la zona costera, en la zona montañosa y en el valle del Jordán. En la zona, en esta zona costera, en esta franja roja que está al oeste de la zona costera, vemos, queridos amigos, propiamente cómo es el desenlace. Es una zona suave, arenosa, como dice el documento que hemos podido leer, se ha podido investigar, pero vemos también que es un puerto, que había un puerto natural que fue formado en el Monte Carmelo. De hecho, se dice en el documento que estos puertos que tuvieron los judíos fueron los de Jaffa y pertenecieron tradicionalmente a los filisteos y que fue construido poco antes de Jesús. Un dato importante, como dice el documento, que Israel siempre se mantuvo alejado del mar porque vio el mar de esta zona costera como un peligro potencial. En la zona montañosa, en la montaña central, queridos amigos, vemos en estos tres recuadros, que he podido, querido citarlos así, en esta imagen que hemos encontrado en el Google, vemos cómo esta zona norte, llena de colinas suaves, cultivadas y con mucha población, como esta Galilea, esta Palestina se divide en tres partes: Galilea, Samaria y Judea. Entonces, esta Galilea se concentraba la mayor cantidad propiamente de colinas suaves, fértiles y que tenía mucha población, como dice también la diapositiva. Y Galilea, esta zona de Galilea concentraba esas grandes habitantes de Israel. Vemos también que es el corazón geográfico del país, donde se levanta al sur de esta zona geográfica, se levanta Chirreel, ¿no? Una zona fértil que está en la llanura propiamente de Esdrelón, como dice el documento que habíamos leído. Y vemos cómo en esta Samaria Baja, en este último recuadro, en la parte inferior, donde está el monte de Judá, es un lugar de pequeños montes, de valles fértiles entre montañas. Hay un contraste de sectores entre la agricultura, pero en un sector de desierto, que hay que tener en cuenta, un sector de desierto. Ya lo vamos a ver posteriormente en las demás diapositivas. En el valle de Jordán, su origen, como dice el documento, es gracias a una serie de arroyos que nacen de las laderas del monte Hermón, que tiene un espacio de 2.814 metros, ¿no? Se reúne en el pantano Ule, que se encuentra a 2 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta tercera franja, que está en color azul, es la depresión del Jordán, como de manera superior baja hacia el mar Muerto en esta posición. Entonces, vemos cómo las aguas cristalinas son abundantes porque ahí se desarrolla propiamente eh, la, eh, la vida pública, se desarrolla justamente las escenas de pesca mencionadas en la Biblia.
El Jordán baja rápidamente hasta llegar al lago de Genezaret o mar de Tiberíades o mar de Galilea también conocido. Entonces vemos ahí también, hay un sector occidental, que hay una llanura que florece, que es cultivada, deshabitada en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, pero que hace referencia propiamente en los evangelios. Así que nos encontramos con con esta esfera de manera superior a manera inferior, cómo se va desarrollando hasta desde el río Jordán, ¿no? Del río Jordán hacia el mar Muerto. Hay cierta distancia, ciertas esferas. Dice que este mar Muerto, bueno, la población de aquel entonces carecía de desagüe y todas esas aguas desembocaban en el mar Muerto. Entonces la salinidad propiamente de estas aguas del mar Muerto era que imposibilitaba de que en este mar hubiera vida. Entonces, vemos también aquellas dificultades que se presentaban tanto en este mar muerto. Así que nos situamos bien en ese tema de la Palestina en tiempo de Jesús para poder entender más o menos, ¿no? No olvidar de que la Palestina en tiempo de Jesús se divide en tres provincias, lo que es Galilea, Samaria, lo que es Judea, tiene la zona costera donde los, los, palest- los palestinos de aquel entonces lo veían como una potencial amenaza, por eso se venían se adentraban en la montaña, se adentraban también en el Valle del Jordán, donde había mayor producción, que lo vamos a ver más adelante. La Palestina de aquel entonces se encontraba situada dentro de los 10.000 kilómetros cuadrados. Era una época muy difícil, como dice el documento, pero había una población considerable de 500.000 como máximo, que venían de todas partes. No se olviden de que el centro de la fe eh, es Judea, porque ahí se sitúa Jerusalén. Lo vamos a ver más adelante también. Y no llegaba a 180, llegaba hasta 180.000 personas en aquel entonces cuando vivían en peregrinación, pero el máximo de personas de aquel entonces eran 500.000. Vamos a ver también el tema de la agricultura y vamos a ver el tema de la industria. El tema de la agricultura constituye un plan importante dentro de ello porque vemos también cómo se extiende el tema de la cebada, el tema este, de, cómo se llama, de la ganadería, el tema de las ovejas, el tema de los corderos, el tema de los higos, el tema del vino. Hay una amplia agricultura en el desarrollo de esa Palestina en el tiempo de Jesús. Pero también vemos en la industria el tema de la pesca, ¿no? En el mar de Genesaret o de Tiberíades, el mar de Galilea, ¿no? Como la abundancia de la pesca, también eh, tenemos que ver el tema de la ganadería, el tema de la construcción. El documento dice que la construcción está en pleno apogeo por el tema de las construcciones que están y también por la construcción del templo. Situaciones como esas, pero lo que predominaba era el tema de la pesca, el tema de la hiladura, el tema de los hilos, la fabricación textil a base de lana, la industria del cuero, de la alfarería. Como dice la agricultura, había el tema de las ovejas, el tema de los toros, el tema de los pichones, porque había muchos animales que se ofrecían como sacrificio. O sea, debe haber, seguro han habido más animales que eran de consumo humano, algunos no, algunos sí, no se olviden de que los judíos tenían ciertas normativas de aquel entonces. Ahora, esta es la parte geográfica concentrada en estas tres provincias, en estas tres distribuciones, donde nos da a entender esta Palestina en tiempos de Jesús. Le voy a dar paso a mi siguiente compañero para que pueda seguir con la exposición. Muchas gracias. Bien, querido profesor y compañeros, les saludo y quien les habla es el estudiante Raiberto Rodríguez Arrieta de la Facultad de Humanidades del Programa de Estudio de Educación Secundaria con mención en Filosofía y Religión.
El tema que voy a compartir, continuando con la exposición, se titula Instituciones políticas. Cuando nosotros observamos o analizamos este contexto de las instituciones políticas en tiempos de Jesús, tenemos que tener dos ideas en cuenta muy claras. La primera es que las autoridades políticas con las autoridades religiosas no se distinguían quién era quién en sus funciones, ya que para nosotros, tal vez en nuestro contexto moderno, actual, se nota mucha la diferencia entre lo que es el ámbito de la política y lo que es el ámbito religioso. Pero en el tiempo de Jesús las autoridades políticas son a la vez autoridades también religiosas. Y la segunda idea que tenemos que tener en cuenta es que la autoridad política o religiosa era compartida por varios grupos. Es decir, no era un grupo el que poseía todo el poder, sino que este poder estaba repartido en diferentes grupos que se van a ir mencionando durante esta exposición que vamos a continuar. Tenemos que recordar primero los antecedentes previos de toda esta situación política que el pueblo judío va a experimentar en lo que se conoce como la época del judaísmo. Esta época inicia en el año 538 a.C. y culmina en el año 135 después de Cristo. En el año 538 a.C., el pueblo de Israel, el pueblo judío, regresa de una situación dolorosa dentro de su historia que era el exilio en Babilonia. Pero el pueblo al regresar no solamente se va a establecer en su antiguo territorio, Judea, Samaria o Galilea, sino que también los judíos van a ocupar o van a dispersarse en otros países, en otras naciones, lo que se le conoce como la diáspora. Durante este periodo, pues van a sufrir, continuarán sufriendo sometimientos de parte, por ejemplo, del Imperio Persa, los griegos y luego de los romanos, lo que llevará a los judíos una situación crítica, difícil en su historia, pero para mantener su propia identidad pusieron dos elementos básicos. Uno era el templo y el segundo era el cumplimiento de la ley. En el tiempo del Imperio Romano, que inicia en el año 63 a.C. y culmina en el 135, vamos a encontrarnos con la dinastía herodiana, que no era otra cosa que reyes títeres puestos por el Imperio Romano para generar dentro del pueblo judío una sensación más o menos de independencia, para mantener al pueblo tranquilo, pero al final será el Imperio Romano el que tenga la última palabra y el poder de decisión. Y ya en el año 135 se sucederá un hecho lamentable para la historia del pueblo de Israel, para el pueblo judío, que es la expulsión de Palestina. El pueblo judío va a tener dos momentos muy fuertes en cuanto a rebelión contra el Imperio Romano. La primera, que se manifiesta entre el año 66 al 70 después de Cristo, y culminará con la destrucción del Imperio Romano, una masacre total de parte del Imperio Romano hacia los judíos, y nuevamente la huida de muchos judíos a otras partes del mundo, a otras naciones. Y por último, la definitiva, que sucederá la segunda rebelión entre los años 132 al 135 después de Cristo, donde el Imperio Romano expulsará definitivamente a los judíos de su tierra, de su terreno, Palestina. Dentro de las instituciones políticas en tiempo de Jesús, vamos a reconocer la presencia y la figura de Herodes el Grande, que nació el año 37 a.C. y que culminó su vida el 4 después de Cristo. Y obviamente también de sus sucesores, como habíamos mencionado, la dinastía herodiana. Herodes era un rey, como ya lo hemos dicho, títere, un rey que sabía, que sentía y que era consciente de que no tenía el poder. El poder solamente se lo habían dado los romanos. Y para mantenerse en él, obviamente, lo único que él hacía era complacer al imperio, complacer en todo lo que ellos le pedían. Va a tener muchos hijos, los cuales van a tener siempre una lucha por llegar al poder. Herodes el Grande va a matar a muchos de sus hijos de una manera muy cruel y solamente va a dejar a dos
a cargo de su reina. Antes de morir, dejó a su hijo Arquelao como rey de Judea y Samaria, pero no va a durar este rey mucho tiempo en el poder y los romanos lo que harán es colocar a un procurador o a un gobernador en esta área, repito, de Judea y Samaria. Y por último, tenemos a su otro hijo, a Herodes Antipas, que él será el rey de Galilea. Otra figura política que vamos a encontrar aquí va a ser la de los procuradores o gobernadores. Ellos eran funcionarios romanos que dependían del gobernador de Siria, tenían poder civil, militar y judicial, representaban al imperio en la tierra o en el país o en la nación en la que ellos se encontraban y eran los únicos que podían condenar a muerte, y su función principal era el cobro de los impuestos. Tal vez una de las figuras más conocidas como procurador o gobernador fue la figura de Poncio Pilato. En cuanto a la recaudación de los impuestos, que era una función principal de este grupo de los procuradores o gobernadores, va a significar para el pueblo judío una herida muy fuerte en su ser como pueblo escogido por Dios, recordando que Dios les había prometido y les había dado esa tierra fértil, la tierra prometida que le había eh, dado a Abraham desde sus inicios. Pero ahora, con el sometimiento del Imperio Romano, van a tomar conciencia de que esa tierra se les ha quitado. Solamente el Imperio Romano les permitirá el uso de esta tierra, pero más no la propiedad de ella. Repito, para el pueblo judío, para un judío, esto será una herida muy grande en su ser y en su fe en Dios. Ante esta figura de la recaudación de los impuestos, los procuradores van a nombrar, a elegir o incluso hasta subastar el cargo el jefe de los publicanos o recaudadores de impuestos, que en la mayoría eran ancianos ricos judíos que para mantener su estatus se valían de esta facultad o de este poder, pero al mismo tiempo esto significaba traicionar a su propio pueblo, traicionar sus propias creencias. Por ello es que a un publicano o recaudador de impuestos se le veía como una persona impura y como traidor de su mismo pueblo. Además, también tenemos que decir que era una realidad que todo el mundo lo sabía, que los recaudadores de impuestos o publicanos no cobraban solo lo que les correspondía o lo que el imperio les pedía, sino que exigían ellos más de lo que debían, obviamente para su provecho. Y por último, otra figura política dentro de estas instituciones encontramos el famoso Sanedrín, que era la Corte Suprema de Israel, era quienes asesoraban al sumo sacerdote y eran los que juzgaban los delitos contra la ley. Pero a diferencia de los procuradores o gobernadores, ellos sí no tenían el poder de ejecutar a nadie. Este Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, conformados o distribuidos de esta manera. Los sumos sacerdotes que habían ejercido anteriormente este cargo, los sumos sacerdotes de puestos. Segundo, los sumos sacerdotes que estaban ejerciendo, los senadores o ancianos y por último los escribas. Ellos, repito, significaban la figura de la Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Israel, pero no tenían la facultad de ejecutar a nadie. Esto se ve claramente al momento en que ellos, por ejemplo, cuando llevan a Jesús ante Poncio Pilato, lo llevan pidiéndole a Poncio Pilato que ejecutara a Jesús, ya que ellos no tenían esa facultad de hacerlo. Bien, espero que hasta aquí haya sido de provecho esta exposición. Continuamos con mi siguiente compañero. Buen día con todos. Para continuar con la exposición, pues en esta oportunidad me ha tocado hablar a mí sobre las instituciones religiosas en la época de Jesús, enfocándome en dos aspectos fundamentales, el templo y la sinagoga. En lo que concierne al templo, pues este estaba ubicado en Jerusalén como tal y era el centro de la vida religiosa y social de todo el pueblo de Israel. Es una construcción monumental que ocupaba gran parte de la ciudad y en su centro estaba el Santo de los Santos, que era el lugar más sagrado. Su diseño incluía patios jerárquicos que limitaban el acceso según la pureza de las personas.
con respecto al tema del culto y las funciones del templo. Pues en el templo los sacrificios eran de animales, que hacían referencia al acto principal del culto, y además su función religiosa en el templo actuaba también como banco y centro político, albergando al Sanedrín y gestionando gran parte de la economía del país. En cuanto a los círculos de santidad, pues en los círculos de santidad tenemos pues que el templo está organizado en un círculos jerárquicos en donde el acceso se restringía según la pureza, de tal forma que en la parte superior estaba el lugar de los santos, ¿no? Hacia el patio de los gentiles. Esta jerarquía reflejaba la exclusión de mujeres, gentiles y enfermos de los espacios más sagrados. Y, y por último, en cuanto a la sinagoga, las cajas de oración, pues las sinagogas eran más accesibles que el templo, ¿no? Se encontraban en cada pueblo y ahí se leía la Torá y se oraba cada sábado. Funcionaban como centro de enseñanza y reunión comunitaria, siendo clave para mantener la fe tras la destrucción del templo de Jerusalén. En conclusión, pues este resumen que he podido realizar de las instituciones de la época de Jesucristo, el templo y las sinagogas eran esenciales para la vida religiosa judía. El templo, por su parte, era el centro sacrificial y político, y las sinagogas eran lugares de oración y aprendizaje accesibles para todos los judíos. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad tengo el agrado y la responsabilidad de exponer acerca de la sociedad judía en los tiempos de Jesús. La sociedad judía. Nos vamos a centrar en los oficios de los grupos sociales, de los más relevantes a los menos importantes. Dentro de estos principales grupos humanos encontramos a los sacerdotes. Los sacerdotes, debido a la centralidad del templo, eran considerados la nobleza por excelencia. Su oficio consistía en realizar los sacrificios, lo que los convertía en verdaderos carniceros. Estos sacrificios se daban como culto al templo, el cual consistía en quemar animales enteros, o al menos sus vísceras y sus grasas, como una forma de trasladarlos a lo divino. Provenían de la antigua tribu de Leví y por tanto existían familias sacerdotales. La forma como se llega a ser sacerdote era hereditario, es decir, por la transmisión de padre a hijo. Para tener una idea de su condición económica, es muy importante distinguir entre sumos sacerdotes y sacerdotes del rango común. También encontramos dentro de estos grupos humanos que formaban la sociedad judía al sumo sacerdote. Este era el principal líder de la sociedad judía. Cuando regresa del exilio, al ausentarse la figura del rey, se convertía en la primera autoridad. El sumo sacerdote también era el responsable de la ley y el del templo, ya que presidía oficialmente el Sanedrín. ¿Qué quiere decir el Sanedrín? El Sanedrín era un consejo judío de rabinos que se encontraban en las ciudades más importantes de Israel. Tenían funciones que les hacían gozar de gran dignidad y a la vez de una situación económica muy confortable. El templo era para él una buena fuente de ingresos que a menudo aumentaban mediante abusos. He ahí su impopularidad, pero se mostraba demasiado sumiso al poder romano. También encontramos a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, o también llamados jefes de los sacerdotes. En los evangelios es poco preciso conocer
cómo se les llamaba realmente. A veces designan a los sumos sacerdotes retirados, otras veces a ciertos cargos de responsabilidad en el templo, repartidos cuidadosamente entre personas de la familia del sumo sacerdote. También designaban a los pontífices de alto nivel que integraban el Sanedrín. También conformaban la sociedad judía los sacerdotes de rango común. Eran unos 7,000 y se encargaban de ofrecer los sacrificios cotidianos o extraordinarios del templo. Sin embargo, no se necesitaba tanta gente para atender estas necesidades. Por eso estaban divididos en 24 clases o equipos que iban sirviendo por turnos en cada semana. Es así pues que cada sacerdote ejercía su sacerdocio en el santuario 5 semanas al año. El tiempo restante no tenían nada más que hacer. Entonces es ahí cuando se sentaban como consejeros en el tribunal del pueblo, en donde vivían. Por lo tanto, debido a esta situación, el clero en general era pobre. También tenemos a los levitas. Los levitas eran originarios de la tribu de Leví. Estos pobladores eran empleados del templo y estaban divididos en dos grupos. Los levitas músicos, los que animaban la liturgia con sus cantos y sus instrumentos musicales, y también los levitas porteros, que eran los que mantenían y limpiaban el santuario. También eran los que controlaban el acceso a los diversos patios. Realizaban la función de una verdadera policía. Estos mismos fueron los que detuvieron a Jesús en el huerto de los olivos. Dentro de la sociedad judía, también encontramos a los ancianos. Los ancianos son los que componen el Sanedrín. Ya hemos visto que el Sanedrín era un consejo judío de rabinos que se encontraban en las ciudades más importantes de Israel. Estos ancianos son jefes de las principales familias laicas. Se trata de grandes latifundistas y comerciantes. Los ancianos están muy vinculados al templo y a los sumos sacerdotes. Son saducios y están también muy ligados al poder romano. Los romanos supieron atraerlos en realidad a los ancianos, entregándole los cargos de consejeros y dándoles, por tanto, algún poder. Muchos de ellos son jefes y cobradores de impuestos. También podemos encontrar a la clase media. Casi no se registran datos de esta clase. Los comerciantes y los artesanos pertenecían a la clase media. En general, su prosperidad dependía del templo. Los trabajos de los artesanos, sean panaderos, sastres, perfumistas, al parecer estaban muy bien pagados. Algunos se especializaban en la producción de recuerdos para los peregrinos o también se especializaban en objetos de lujo. Estos objetos solían venderse abundantemente durante las fiestas. También podemos encontrar dentro de la sociedad judía al pueblo. El pueblo, dentro del pueblo se incluyen a los pequeños propietarios de tierras. Eran un grupo duramente golpeado por la ocupación romana debido al pago de impuestos. Muchos de ellos quebraron y debieron trabajar como jornaleros durante prolongadas horas. También se convirtieron en campesinos. Eran contratados día a día para trabajar en el campo. Trabajaban solo por un denario.
¿Qué significaba eso? Significaba recibir lo indispensable para alimentarse él y su familia. Si una persona del pueblo se enfermaba, caían en la más absoluta miseria. Al final de la escala social estaban los mendigos también y los esclavos. Pasando al último grupo humano que pertenecía a la sociedad judía, tenemos a los escribas. Estos eran rabinos, es decir, legistas, maestros de la ley. En el judaísmo de esta época son muy importantes los escribas. Algunos pertenecían al grupo de los saduceos, pero la mayor parte eran fariseos. Ellos enseñaban en escuelas que no habían, no solo en Jerusalén, sino también en la diáspora. Su enseñanza se centraba casi completamente en el estudio del Torá, el Torá, que es el Pentateuco. Se estudiaba también las tradiciones de los padres, la ley oral. A diferencia de los saduceos y esenios, los escribas fariseos daban importancia a los profetas y a los escritos, aunque subordinados al estudio de la ley. La tarea principal era la comprensión del texto, el peshat, es decir, el conocimiento de la letra en la que todos estaban de acuerdo. Luego venía la interpretación, el midrash, en donde surgían diferencias entre las distintas escuelas. Es importante resaltar que el Torá contenía todo el saber de la época. Era un compendio de enseñanza no solo religiosa, sino también política, social, pedagógica y científica. De manera que el maestro era una especie de sabio universal, muy apreciado a la hora de pedir un consejo. La enseñanza era fundamentalmente oral. Quiere decir que los alumnos debían memorizar la enseñanza del maestro. Para ello usaban procedimientos mnemotécnicos, es decir, que tenían que leer en voz alta, canturreando, usar palabras gancho para hilar las enseñanzas diversas. Los estudiantes formaban una comunidad con el maestro y el alumno. Si el estudiante llegaba a dominar la enseñanza, este pasaba a su vez a ser maestro. Más adelante se requirió la edad de 40 años y una ordenación formal mediante imposición de manos. Sin embargo, en esta época esto no estaba normado. Incluso había maestros que eran autodidactas. Los maestros de gran prestigio en el pueblo gozaban, por su sabiduría y su estilo de vida, gozaban de un gran prestigio. Muchos tenían que trabajar en otro oficio para poder cubrir sus necesidades. Por lo general, los escribas pertenecían a la clase media. Bueno, esto es lo que me correspondía exponer. Ahora paso a mi compañera para que continúe con la exposición de nuestro tema. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, nos situamos en este aspecto religioso político donde vemos cómo se entrelazan estos grupos religiosos, tanto, o mejor dicho, cómo se inmiscuye el tema religioso en la política, va de la mano en aquel entonces, en el tiempo de Jesús. Y por eso hay que tener muy en cuenta el concepto, la concepción que cada uno de ellos tenían desde su grupo religioso, desde su organización, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero no podemos juzgar con ojos de este tiempo el concepto, la postura, la realidad que ellos tenían, la concepción, la ideología que vamos a ver paulatinamente en esta exposición, en esta última parte de la exposición. Nos vamos a encontrar con los saduceos, como dice el documento que se ha leído, estaban estrechamente ligados a los sacerdotes, al templo, a los ancianos, como hemos visto en aquella pirámide, en el inicio de esta diapositiva. Aceptaban la palabra de Dios sobre el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y prescindían de los otros libros. Rechazaban nuevas doctrinas bíblicas, pero como la del Mesías y la resurrección de los muertos. Ahí hay
una ideología, una doctrina, ¿no? No, no la del Mesías ni la resurrección de los muertos, rechazaban estas dos ideologías. Tenían una doctrina de la retribución siempre y cuando tú seas fiel a la alianza. Te iba bien siempre y cuando tú eras fiel a la alianza, la doctrina de la retribución. Eran estrictos con el cumplimiento de la Torá, ¿no? Porque solo aceptaban el Pentateuco, los 5 libros de la Torá, el Pentateuco, pero tenían una ideología del cumplimiento estricto del rito interior del templo, ¿no? El tema de la ofrenda, el tema del pago, todo lo interior del templo. Eran muy opulentos, de otra manera trataban de justificar todo lo que era su estilo de vida. Eran considerados, sí, se consideraba, mejor dicho, como un signo de santidad, ¿no? Para ellos era considerado como un signo de santidad, pero era muy relativo el tema de su aspecto, mejor dicho, de su posición ideológica, de su posición religiosa. Vemos también más adelante también a los esenios o los cumranitas. Hay dos momentos. Bueno, los esenios eran comunidades donde se practicaba la fraternidad, la propiedad común. Algunos eran célibes, algunos eran sacerdotes. Tenían muy énfasis con el tema del rito de la purificación, querían la Torá. Hemos visto también este grupo religioso anterior. Creían en los profetas, en el alma, en los ángeles, en el juicio final, ¿no? Los esenios. Pero los cunanitas, ellos se separan de los esenios y se van al desierto, y ellos se consideraban, como dice el documento, el ejército sagrado de Dios que habría de combatir en la tierra. Entonces, había dos perspectivas distintas en este aspecto, ¿no? Tenía una realidad centrada en esta ideología, en esta perspectiva, que los diferenciaba a cada uno de ellos, como hemos visto en esta pequeña explicación. Pero hay que ver el tema de la apocalíptica, cómo ellos de una otra manera podían centralizar. Pero ¿qué es la apocalíptica? La apocalíptica, como ellos dicen, era descrita por ellos como una experiencia de visiones, ¿no? Eso lo vamos a ver también, eso se ve, mejor dicho, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Aquellas visiones dadas a Juan, ¿no? Que entra en trance y ve aquellas experiencias y que después eh, las escribe, ¿no? Entonces, esas visiones, ese trance que entra para poder ver toda esa experiencia de Dios que le está dando. Pero en estas visiones, en esta apocalíptica desarrollada por los qumranitas, vemos lo que es la trascendencia, lo que es el dualismo, lo que es el determinismo, lo que es la libertad y la responsabilidad propiamente. Entonces, hay una perspectiva. Cada grupo religioso, en mi escuela política, tiene una ideología, ¿no? Miren, los saduceos con la opulencia, con la doctrina de la retribución, ahora los esenios con los qumranitas, los esenios justamente con este bien en común, con esta facilidad de poder compartir, con ese tipo de creencias. Ahora los qumranitas con sintiéndose ellos ejército sagrado, pero que se van al desierto, viven una vida más austera, más piadosa, pero desde una doctrina distinta, ¿no? Para poder ir entendiendo. Ahora, los celotes propiamente eran, más que un grupo religioso, era una organización dispersada, pero con una ideología muy marcada, una energía muy celosa, muy fuerte, que no toleraba que se transgreda la ley ni por los judíos ni por los romanos. Considero yo que era una organización que no era muy fácil de ingresar porque tenías que tener ciertas conductas para poder ingresar en esta organización y poder cumplirlas. Esperaban, sí, la llegada del Mesías, también como los otros grupos, ¿no? A diferencia de los saduceos, pero los
celotas esperaban un Mesías caudillo, un Mesías militar, no al estilo del rey David. Esperaban el restablecimiento del reino, pero todo esto iba a depender del riguroso cumplimiento de la ley y las acciones de limpieza. No iba a suceder el establecimiento del reino si no se cumplía de manera rigurosa la ley. Entonces vemos aquí este aspecto religioso sumado, basado en las leyes, ¿no? En el cumplimiento total de las leyes. Vamos a ver más adelante también a los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso marcado, un poco más constituido dentro de la sociedad, con quien Jesús, muchos de estos adeptos, con quienes comparte, quienes lo siguen también, también como los saduceos, lo siguen a Jesús para poder ver qué hace, para ponerle trampas. Era un grupo más cohesionado, de prestigio, ¿ya? Que alargaban las filacterias para ser vistos, pertenecían a los Hasidim, entusiastas de la Torá. Los esenios, los saduceos eran entusiastas de la Torá, los celotes, bueno, ¿no? Cumplían la ley como tal, pero se dice, el documento señala de que la palabra original era los peruchín, que eran los separados, los que por las normas de pureza no debían contaminarse con los publicanos, con los marginados, con los pecadores. Tenían también un cumplimiento riguroso de la ley, pero basado en ritos, en mandatos morales, ahí allegados con esos rituales, ¿no? Se dice también en el documento, como lo vemos también en la palabra en la Biblia, que habían algunos fariseos que tenían una fe genuina en Dios, ¿no? Como Nicodemo, que va en las noches en el Evangelio de Juan, va en las noches a ver a Jesús, a conversar con Jesús. Vemos también a Gamaliel, ¿no? Un fariseo, un sacerdote fariseo, que dice que también hace recordar esa fe genuina en la creciente, en la creciente fe de esa iglesia, de los apóstoles, cuando los traen, los llevan al Sanedrín y comienza a decir, si es de Dios, van a seguir, si no es de Dios, se van a desaparecer. Vemos también a José de Arimatea, también es un fariseo también ligado mucho a esta fe genuina. Entonces vemos fariseos que han podido hacer ver una fe genuina dentro del desarrollo de su religiosidad y también dentro del aspecto político. Ahora nos encontramos con los samaritanos. Los samaritanos hemos visto, nos hemos fijado en qué parte de esas tres provincias está. Estaba primero Galilea, estaba Samaria y estaba Judea. En Judea está el centro, el templo está Jerusalén, el centro de la fe de todo judío, a diferencia de los samaritanos, que los samaritanos no creían en Jerusalén, no reconocían a Jerusalén como el sitio del lugar de la presencia de Yahvé, tenían diferencias con los judíos los consideraban como herejes, y vemos también en el Evangelio de Juan este encuentro entre Jesús y la samaritana. Entonces Jesús le comienza a decir los diferentes maridos que ha tenido, pero no, pero recuerden bien que muchas veces siempre hay una simbología detrás de todo. Los samaritanos tenían varios dioses, eran politeístas, tenían varios dioses. Por eso Jesús le dice, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Pero en dónde? En Jerusalén. Entonces, vemos también cómo es la ideología religiosa de cada uno de estos grupos, organizaciones, cómo es su postura, cómo es su comportamiento, cómo es su desarrollo para poder agradar a Dios, estar cerca de Dios, muchas de ellas inmiscuidas en la política, como los saduceos, como los fariseos, como los celotes, como los esenios, también como los escribas, ¿no? Entonces vemos ahí algunos, por eso vemos a los esenios, a los cumgranitas especialmente, separados de la sociedad, alejados de esa realidad y se van hacia el desierto.
Así que hemos concluido con esta exposición. Muchas gracias, querido profesor Jorge Gallo, por la oportunidad que nos ha dado en este tema de Palestina en tiempos de Jesús. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga.